En Primera de Corintios capítulo 13, el verso 11. Reitero, Primera Corintios capítulo 13, verso 11. Dice la palabra, leo en la Nueva Traducción Viviente: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Quiero reflexionar, o que reflexionemos en la noche de hoy, bajo el tema ¿cristianos duros o cristianos maduros? ¿Cristianos duros o cristianos maduros? Hay una gran diferencia, aunque estas dos expresiones suenen parecidas o parecieran que son la misma característica. Pero vamos en lo que vamos entrando y vamos analizando el texto y las dos frases, el significado de cada una de ellas, lo que da cada una de esas condiciones. ¿Qué hace una persona dura? ¿Qué hace una persona madura? Y nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. El diccionario define una persona dura de la siguiente manera: que ofrece resistencia a ser rayado, por ejemplo, a ser agredido, deformado o comprimido, que exige mucho esfuerzo o produce dolor moral, que es violento y también insensible, que es terco y obstinado. ¿Cuánto han escuchado decir: no pierdas tu tiempo, no lo vas a convencer? Es muy duro, esa persona no va a acceder. Si él dijo sí, es sí, y si dijo no, es no. La persona dura no es generosa normalmente cuando se trata de dar. A ese le dicen, lo tiran de un segundo nivel y no se ablanda. Ay, hablando de ablandar, hay mujeres que cogieron pela situaciones con habichuelas que no se ablandaban. Hay víveres como la yuca que no se ablandan. De hecho, ahí el plátano, dicen, tú tienes que asustarlo, porque si le echa la sal antes de tiempo, ese producto no se ablanda. Estoy haciendo, y esto va gratis, algunas recomendaciones como experto en el arte culinario también. Vayan anotando por ahí, porque estoy dando algunas recetas. También se descubrió que echándole Royal a la habichuela se ablanda más rápido. Eso habla de algo duro, de una persona o de un objeto duro. Dice que ofrece gran resistencia a ser penetrado o cortado, labrado, comprimido, desfigurado. Es una persona violenta o cruel, o es algo violento o cruel. Difícil de realizar, de soportar. Esas personas, nosotros, si lo traemos, Carlos, al término del cristianismo, de los hijos de Dios, son personas que llegan a la iglesia y crecen, se desarrollan, saben hablar, se saben el lenguaje, conocen todos los parámetros de salida, de entrada, de cómo hacer una función determinada. Son personas que le ha ido bien e incluso sus ministerios hasta crecen y florecen, pero no es lo que garantiza que son personas maduras, sino que son duros. Son duros, tienen un lenguaje fluido posiblemente, se rozan y están en todas las actividades, pero
ustedes han escuchado y durante mucho tiempo se vendió que el cristiano y los viejos decían, las muchachas no se reyen tanto, no se reyan tanto, no se rían tanto, querían decir, porque la condición que se quería dar a entender es que para una persona ser madura tenía que ser una persona indomable y tenía que caminar con una seriedad. Buenas noches, ¿cómo están? Y ese relajo, cuando yo estoy no se relaja. Ese tipo de persona nosotros lo tenemos en la iglesia, que parecen impenetrables. Augusto viene y canta, hay libertad en la casa de Dios, y ellos están, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. No se gozan, no hay nada que le penetre, no hay nada. Pareciera que tiene razón lo que dijo una vez Estanislao Marino, no le entra ni el cuento de la Caperucita Roja, no creen en Santa Claus, no creen en los Reyes Magos, pero tampoco creen que el Espíritu Santo puede hacer una obra en su vida. Son imitadores. Ven lo que están haciendo las personas maduras, los libres, y ellos quieren imitar esto, pero no lo hacen de corazón. Ese tipo de cristiano pudiera parecer que son cristianos maduros, Martina, pero no son cristianos maduros. Podrán ser serios, podrán ser responsables, podrán ser personas que cuando dicen a una hora es a esa hora. En los últimos, precisamente en el último, y ojalá que mi tío no me vea lo que voy a decir en estos momentos. No creo que él vea estas transmisiones. Pero el último cumpleaños que le celebramos a la hermana Mirita, nosotros tuvimos la oportunidad de que mis dos tías estaban en el país y convocamos para que los hermanos que estaban aquí en la República pues estuviesen en ese día. A ese señor, tío mío que yo amo, Agustín, él vive en Consuelo y yo me comprometí de ir a buscarlo, pero en la preparación del mismo escenario en la casa, preparando el patio, Gilberto, y buscando el bizcocho, el tiempo se pasó. Como no había coronavirus, no había toque de queda, no había mascarilla, pues yo lo cogí chilling, como dicen los jóvenes de ahora, y terminé todo. Y entonces cuando ya estaba todo listo, arranqué a buscar al tío mayor, el mayor de todos los tíos, Agustín Knight. Cuando yo llegué, lo encuentro terciado y dijo, la gente tiene que ser responsable. Usted me dijo que venía a tal hora y yo no voy para ningún lado. Y yo le digo, tío, excúseme, me pongo por debajo, me voy por debajo y le digo, este es el cumpleaños de mami. Y está tía Rosita, está tía Julita, los sobrinos, los nietos, todos van para allá y es necesario que usted esté. Por favor, perdóneme, pero póngase los zapatos, póngase la camisa. Yo cuando digo no es no. Y usted no es una persona responsable. Tío, mire, es que estaba buscando el bizcocho, es que tuve que arreglar la silla, es que tuvimos que poner una mata, tuve que decorar. Yo no tengo vena de decorador, pero tuve que ponerme a decorar también, a hacer florecitas, por favor. Y comienza y el hombre me agarra y ya usted sabe, me quiere dar hasta una pela. Y entonces, en lo que estoy ya... se está yendo la conversación y el tono un poquito fuerte, yo me elevo y le digo, mire, oiga lo que le voy a decir, usted puede ser serio, pero usted estaba aquí en su casa y yo estaba allá resolviendo situaciones para que usted disfrute de lo que se va a hacer esta noche. Y yo le voy a decir algo, este puede ser el último cumpleaños que usted celebra con su hermana y usted se va a perder esa cuestión. Y él me dice, con eso no relaje.
que el único que tiene derecho de quitar la vida es Dios. Pues entonces usted no sabe si Dios se la va a llevar. Y el hombre, y es más, si usted quiere, no vaya nada. Y nos fuimos en discusión con el responsable el irresponsable. Gané la batalla y lo pude traer. Y gracias a Dios, porque fue el último cumpleaños de doña Miriam. Y ciertamente le digo esto para que ustedes vean lo que hace una persona que se tranca y cierra y dice no y punto. Así habemos personas en el Señor. Vayan al libro de los Hechos en el capítulo 5, los versos del 1 al 10, para que ustedes vean un escenario que se da en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos, donde había una manifestación de Dios, donde habían corazones que habían recibido al Señor, habían madurado, habían puesto todo lo que eran en las manos del Señor. Sin embargo, habían personas dentro de ese conglomerado que no habían cogido nada. Lizanni, la doctora, el jueves pasado habló de los cristianos, de la nutrición que tiene que llegar, pero que aunque estemos aquí, que aunque estemos comiendo, pero no hay nutrición, no estamos recibiendo los nutrientes. Y así habemos muchas personas, y ese tipo de personas no madura, sino que se pone dura. Aquí hay un ejemplo. Dice el verso 1 del capítulo 5 hasta el 10. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de venderlo o no, la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. ¿Para qué regarlo? Para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Oiga bien, todos los que se enteraron de la situación quedaron aterrados. Después de muchos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? De esa manera, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán a ti. El verso 10 dice: al instante ella cayó al suelo, murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay un
un mover en la iglesia de Dios. Y dice la palabra que no había ningún tipo de necesidad, Yuberquis. No tenían ningún tipo de necesidad porque los hermanos voluntariamente, de corazón, lo que tenían, lo vendían y lo traían y lo ponían a la disposición de los apóstoles, y los apóstoles cubrían la necesidad de las personas que estaban atravesando algún tipo de situación. Esto llegó a un grado que en el capítulo 4, más arriba, la última parte, vemos que hay un muchacho que se llama José, que era de la descendencia de Leví, tenía una posesión, la vende y trae todo el dinero. Parece que Ananías y Zafira dijeron: oye, pero no nos vamos a quedar atrás, vamos a hacer lo mismo. Pero el corazón de este muchacho Bernabé, que le pusieron como nombre Bernabé, fue algo genuino, movido por el Espíritu Santo. Parece ser que hay una comparación entre un maduro y un duro, o dos duros. Estos dos duros se ponen de acuerdo y salen ¿a qué? A querer tentar, a probar al Espíritu Santo. Y Pedro le dice: no nos han engañado a nosotros, es al mismo Dios. Pedro le hace una reflexión: hermano Nelson, ese terreno es suyo, nadie tiene que ver con lo que usted hace. Ese terreno, si usted lo vende o no lo vende, nadie tiene que ver. Si lo vende y el dinero lo regala, tampoco nadie va a decir nada. Si se queda con su dinero y lo invierte en otra cosa, ¿por qué usted tiene que decir que lo está dando todo cuando no lo está dando todo? ¿No era más fácil, no es de una persona madura, sencillamente decir: voy a dar la cuarta parte, voy a dar la mitad, voy a dar, qué sé yo, el diezmo, voy a dar una limosna, voy a dar una ofrenda? Lo que usted hiciera no importaba. Sencillamente se iba a recibir como bueno y válido. Pero ¿por qué querer engañar? ¿Por qué querer compararse, equipararse a otra persona para que le den los bombos y platillos a usted? De igual manera, no era necesario. Y esto se ve, y Pedro le quiere evitar la muerte a la mujer también. Y la mujer tiene la oportunidad de ser movida, porque yo creo que ya viene para el culto, y ahora voy para el culto. Ay, cuando el seguro va a tener una alfombra, porque ya se regó que yo soy igual que mi esposo, de lo que entregaron todo el dinero. Seguro cuando llegue va a haber una alfombra roja para que yo pueda entrar. Y me imagino a ella, y Pedro la intercepta y le dice: oye, Ananías, o Zafira más bien, ¿fue esto el total de lo que vendieron? Ay, no me haga esa pregunta, hombre. No, que nadie se entere, que nadie se entere. Deje eso así. No, pero eso fue el total. Bueno, sí, pero yo no quiero que lo digan, yo no quiero que se riegue, porque es mejor que quede eso así, porque la persona inmadura, la persona que es dura, sencillamente quiere hacer una mampara, quiere hacer un bulto para que la gente crea que es buena, pero no es buena nada. Y ahí está ella, y definitivamente le dice: sí, fue eso lo que acordamos y lo trajimos completamente para que la iglesia resuelva. Y Pedro le dice lo mismo que le dijo al marido, y lo que acabamos de leer. Eso representa una persona dura, una persona posiblemente que es sólido, que es respetado. Pero no tiene que ver lo respetable, no tiene que ver lo duro con lo maduro y con lo que el Señor hace en la vida y en el corazón, lo que el Espíritu Santo hace en el corazón y las vidas de los que se dejan transformar, de los que nos dejamos transformar por la presencia viva del Espíritu Santo, que no hay bulto, que sencillamente es original. Este muchacho mostró madurez porque sencillamente hoy todavía nosotros estamos escuchando hablar
de Bernabé, que más tarde se convierte en uno de los discípulos del apóstol Pablo. Mostró madurez. Hay tres características de un cristiano maduro. Y eso lo podemos ver en los versículos que leíamos en Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Lo número uno, que la persona madura, una persona madura, usted lo puede distinguir, lo puede observar su madurez en la forma que habla. Por eso él dice, hablaba como niño. Hablaba como niño. El maduro era niño. Muchos de nosotros pensamos, o los niños que nos pueden estar mirando, pueden decir, pero no puede ser que el pastor, no puede ser que el hermano Fausto, que Peña, que Valqui fueran de mi edad. Sí, niños, fuimos de su edad. La juventud de Ismael, Moisés, pueden decir, ¿y pasaron por mi edad? Sí, pasamos por tu edad. Y cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, hablábamos como niños. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 45, le invito también a buscarlo, verso 45, capítulo 6, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Es decir, ¿qué hay en tu corazón? ¿Eres maduro? ¿Eres madura? En la forma que hables, porque en un lenguaje que lo hemos aprendido de la Reina Valera, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es el hablar. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo al hablar? ¿Qué estamos diciendo que somos cuando hablamos? ¿Cuál es? ¿Cómo nos dicen? Porque hay muchas maneras de hablar y hay muchos escenarios. Normalmente cuando uno viene a un lugar como este, uno se prepara para decir, número uno, el cristiano, el predicador maduro, quiere que Dios sea que diga lo que Él quiere a través de nosotros, pero inmediatamente nos dicen, te toca hacer algo, rebuscamos las palabras, decimos, tengo que estudiar, tengo que ver cuál es el tema, qué es lo que vamos a hablar, y buscamos para tener un desarrollo adecuado a lo que se nos ha invitado. Pero de repente el mismo individuo que toma la delicadeza de rebuscar, de estudiar para garantizar tener un buen mensaje, lo encontramos con un motoconcho en pleno semáforo del Parque Duarte, y ahí también tengo que hablar en ese momento que no tengo modo de prepararme y decir, ¿qué le respondo a este motoconcho? ¿Qué le respondes? De la abundancia del corazón, aquí en el altar habla la boca. De la abundancia del corazón, aquí en el templo habla la boca. De la abundancia del corazón, en la universidad habla la boca. En el parque, en el estadio, donde quiera que estemos, nuestra boca va a hablar lo que hay en el corazón. Y el cristiano maduro no es para dentro de la iglesia solamente, es donde quiera que esté. Lo segundo es que dice Pablo en Primera de Corintios, pensamos lo que pensamos. ¿Qué pensamos? Y él dice, pensaba como niño. Pensaba como niño. El pensamiento es algo más abstracto, porque yo no puedo, ningún Ahmed puede verle a usted que va conduciendo su vehículo y de repente él lo manda a detener y le dice, párese a la derecha, y usted se para a la derecha. Deme los documentos, sí, he violado alguna ley. Yo pude ver que usted estaba pensando pasarse en rojo en ese semáforo.
No puede verse. El pensamiento, por el pensamiento nadie te puede juzgar. No tenemos una forma. Pero hay alguien que sí ve el pensamiento tuyo. Hay alguien que sí está observando lo que piensa, lo que hay dentro de tu mente. ¿Qué es lo que está pensando? Y los niños piensan de una forma y los adultos pensamos de otra forma. Y en Proverbios capítulo 23, verso 7, les invito a que vayan y vean cómo lo vamos a leer en dos versiones para que podamos entender cada una de estas versiones. Dice en la Nueva Traducción Viviente: están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan pero no lo dicen con sinceridad. Ojo, los muchachones que están siempre buscando que lo inviten a comer, las muchachas. En la Biblia de las Américas dice: pues como piensan dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Se entiende? Se dice que una de las estrategias que más se utilizan para cerrar negociaciones, para conquistar a una mujer y ahora para conquistar a un hombre, invítalo a una cena, invítalo a comer. Y grandes contratos se han firmado luego de un exquisito banquete o un menú que se le pone en el frente a alguien. Y cuando saborean, entonces, mi amada Claribel, entonces, ¿qué opina? ¿Cerramos el contrato? Ay, sí, cómo no, el bolígrafo. Inmediatamente cierran un contrato. Pero el pensamiento de esa persona no es como el otro está pensando que es. Pero hay alguien que sí vela por el pensamiento. A ese no le podemos engañar. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Ellos pensaban una cosa, más nadie lo sabía, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Es decir, que aquí dentro podemos estar, pero hay cosas que ya el Espíritu Santo las sabe. En tercer y último lugar, lo que juzgamos. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, su última parte: juzgaba como niño. El que juzga como niño es una persona inmadura, porque el niño vive llorando. Si quiere que le den leche, llora. Si quiere ir donde el amiguito, llora, hace una rabiaca. El niño, tú le dices, tiene que decirle, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que arreglar la cama, y todo eso que es responsabilidad, que es una característica de una persona madura, lo rehúsa. Pero sí quiere estar jugando en la computadora, jugando con el teléfono. Sí quiere jugar con él, quiere entretenimiento. Y así habemos muchos creyentes, juzgamos como niños y lo único que queremos es entretenimiento en la iglesia. Tiene que haber un congreso, tiene que haber un kit del asunto. Es triste. Yo hablaba con un líder de joven de una iglesia y decía: ahí el 40% de la juventud se ha descarriado de nuestra congregación. Aquí mismo hay jóvenes que como no había culto, que como no había campamento, que porque no había el junte de cada día, el entretenimiento, lo que le entretiene, salieron huyendo y ya no hay el gozo de la salvación. Ya no hablan en otras lenguas, ya no tienen nada que decirle a las personas que están en su casa. El Espíritu no le habla porque lo que quieren es entretenimiento. El niño que juzga de esa manera vive quejándose, vive gritando, vive haciendo una serie de musarañas para llamar la atención. Tiene la necesidad de que Martina le busque, de que Santa María le busque, de que Brenda le vaya a buscar, de que Kathleen le diga, te paso a buscar. Si no van.
Si no, no vienen, no hacen la parte que le corresponde. Ese es una actitud de niña, de niños inmaduros. Pero es necesario que nosotros entendamos que a Dios no podemos engañarlo. Él sabe cómo estamos juzgando. Este es un tipo de creyente que cuando piensa de esa manera, entonces todo el mundo es superior a él, siempre a él lo ignoran, pero esto está mostrando sencillamente la inmadurez. Pero una persona, por el contrario, que piensa y que dice, lo de niño lo dejé atrás, lo que era de niño lo dejé atrás. Yo hablaba como niño, pero ya no soy un niño. Yo pensaba como niño, yo juzgaba como niño, pero ya lo que era de niño pasó y ahora soy una persona madura. Madura. Sirkin se casó, ustedes saben, pero honestamente yo sé que ella y Reyes Juan ya tienen que haber pagado un par de luz, porque ustedes querían casarse, hay madurez. Entonces no puede ser que papá y mamá, los papás de Reyes, vayan a pagarle la energía eléctrica, ni que los papás de Sirkin vayan a pagar la energía eléctrica. Entonces, ¿qué están dando muestra de madurez? ¿Pagaron la luz? Sí. Comenzó a trabajar ahí. Sirkin comenzó a hacer una maestría que comenzó. No sé si le van a pagar o no le van a pagar. Anoche mismo me mandó un mensaje y me tira un vestido y dice, papi, cómprame ese vestido. Todavía lo estoy pensando. Pensaba como niña, hablaba como niña, pero ya eres una adulta. Y lo que era de niño pasó. Y ahora me corresponde a mí. Es verdad. Yo ahora antes te buscaban, te cargaban, pero ahora tú eres que tiene que cargar y ayudar a otros. El maduro es una persona que es proactiva, que se suma, que entra para hacer que la iglesia de Jesucristo, que la obra de Dios siga prosperando, siga creciendo. El que es maduro dice dónde hay que llevar, qué es lo que hay que hacer, cuántas horas es que me toca orar. El maduro no tiene ñoñería. El maduro dice, mi parte es esta y la voy a cumplir, llueva, truene o vente, es mi parte, soy el maduro y la obra de Dios tiene que continuar adelante. Se hace necesario de una iglesia madura, una iglesia que el que no es maduro es porque está en el proceso de madurez. Y ese que está en el proceso de madurez, nosotros, como dice la palabra, a esos pequeñitos tenemos, Carolina, que guiarlo. A los pequeñitos, sí. Pero a los maduros, a esos que como nuestra hermana Elba hoy está cumpliendo un año más de vida. Ay, Elba está cumpliendo otro año. Y los años no se cumplen para atrás, Minaya, los años se cumplen para arriba. Es decir, dice alguien, le queda menos. Se supone que le queda menos, que está cumpliendo hacia arriba. El Señor está llamando a una iglesia madura. Y si tú eres iglesia de Jesucristo, el Señor espera que hablemos, pensemos y juzguemos, no como niños, sino como personas maduras.